piensan que solamente es por sexo oral. Ajá. Es que un beso también es contaminante. Yo te puedo decir eso, pero también te puedo decir de que hay papilomatosis laringea en el recién nacido. Sí, claro. Claro, que no hemos tocado una lesión cancerígena. A veces los cánceres cuando llegan de laringe ya llegan muy avanzados. A veces uno no sabe si pasó por una etapa de BPH o no. Sí. A medida que pasa el tiempo van aumentando, sobre todo los casos juveniles, los pacientes, los adolescentes. Sí, sí. Vienen con mucha frecuencia. Mucha frecuencia. Lo que pasa es que ¿Qué le dirías tú a un muchacho de, qué sé yo, 17, 18 años? ¿Qué le dirías tú cómo hacer prevención para este tipo de patología? Bueno, mira, Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nuevamente con ustedes para conversar sobre algunos tópicos de medicina y hoy hemos tenido el placer y el honor y la dicha de tener al doctor Reinaldo Sánchez, quien es médico otorrino y con una vasta experiencia. Trabajamos juntos en el Centro Médico Sigma y bueno, lo que te digo, un honor tenerte con nosotros, estamos agradecidos por haber aceptado esta invitación, pero queremos conversar sobre algunos tópicos muy particulares que tienen que ver con tu especialidad y mi especialidad. Ya lo vamos a conversar. Pero Reinaldo, dame una cosita pequeña de cómo es tu profesión, dónde hiciste tus estudios de posgrado de otorrino. Bueno, mira, yo me egresé como médico cirujano, me gradué aquí en la Universidad de los Andes. Luego hice mi posgrado en el Hospital Central de Valencia. Después de allí, pues hice un fellow en cirugía endoscópica de senos paranasales y de oído en el Hospital Hotel-Dieu de Quebec, Canadá, por un año. Y hice otro año en la Universidad de Stanford y en el Stanford Medical Center de California, Estados Unidos. Ya hace algún tiempo, ¿no? Varios años. Y luego, pues, he estado aquí, pues, he trabajado, pues, después que regresé, estuve trabajando en Maracay un tiempo, unos años, luego estuve en Barquisimeto un año. Y bueno, como siempre, como el buen hijo vuelve a casa, como buen merideño, aquí estoy. Qué bueno. ¿Sabes qué? Me unen lazos con tu familia. Yo era muy amigo, o mi familia también, mi mamá, es muy amigo de tu papá, que ejerció la misma especialidad aquí en Mérida. Sí, mi papá pues es otorrino de muchos años aquí en Mérida. Y por supuesto que tu mamá, por supuesto, sí la conocíamos todos, porque ella trabajaba para la universidad. Todo el mundo decía la Che. La Che querida. La Che, eso es, la Che querida, exactamente. Así es, qué bueno. Bueno, te cuento, Reinaldo, esto es una conversación entre amigos, es una conversación médica frente a una copa de vino. Y esto es para compartir, para conversar. Bueno, eso me agrada y te doy las gracias por haberme invitado, pues. Y yo sí decía, pero vamos a tomarnos una copa, vamos a conversar de un tema médico en vinísimo. Yo dije, ¿qué será? Y claro, es una conversación entre amigos. Eso. Ya yo me lo había preguntado, pero ya veo que... Sí, esto es una conversación entre amigos, pero te cuento, mi esposa y yo somos sommelier. Y como sommelier, pues siempre estamos en la parte del vino, solamente para degustar, para aprender de cada copa que nos tomamos y deleitamos. Ese es el fundamento, no más de ahí, ¿ok? Pero bueno, hoy vamos a conversar sobre BPH. Esas dos cosas nos unen, a pesar de que parece muy distante. Las lesiones de BPH es una enfermedad de transmisión sexual, es la mayor enfermedad de transmisión sexual que tenemos en este momento a nivel mundial. Y esta patología conlleva lo que decíamos en el capítulo anterior, decíamos que el BPH tiene 3 factores muy importantes. Uno, que hay una agresividad muy importante, 16 y 18. Hay otro, que es el 6 y el 11, que tiene una agresividad muy baja. Y hay un intermedio, pero que algunos de estos, entre el intermedio y las altas frecuencias de agresividad, esto puede conllevar a producir un cáncer. ¿Sí? Sí. Y entonces a todos nos preocupa cómo podemos hacer medicina preventiva. Y entonces, como es una enfermedad de transmisión sexual, al urólogo y al otorrino y al ginecólogo y a los neonatólogos nos toca revisar todos estos temas.
Y en ese plan andamos revisando y analizando para llevarle algo concreto a la población que podamos diluir fácil. ¿Ok? Entonces, queríamos saber de tu experiencia sobre el BPH en las vías aéreas superiores. Bueno, mira, el BPH... Mientras tú hablas... bueno, podemos brindar. A brindar, por porque está supuesto. parado aquí. Salud. Salud. Salud a ustedes. Muy bueno. Mira, el BPH en las consultas es una causa de consulta bastante frecuente, ¿no? Pero, como te digo, por lo menos la casuística, que es frecuente, pero que es un BPH que, menos mal, que no es el más agresivo, que lleva a cáncer. La mayoría de las lesiones de BPH que vemos en nuestras consultas son leves, son verruguitas que aparecen en la faringe, en la úvula, en los pilares anteriores, en las amígdalas, y esas cosas. Y eso pues da unos signos de faringitis, de molestia. Muchas veces son asintomáticos y algunas personas acuden con que, oye, tengo una molestia en la garganta, nada más. Entonces uno hace el examen físico, que es donde uno ubica la verruga y lo observas. Hay otra, generalmente es en la mucosa oral, ¿ok? Hay otra zona que es menos frecuente, menos mal, que es en la zona laringea, cuerdas vocales y sus alrededores, bandas ventriculares, todo lo que es la laringe. Te digo que menos mal que no es tan frecuente, porque realmente primero que es difícil el diagnóstico y el acceso a llegar a las cuerdas vocales, porque es un examen mucho más específico, es más molesto, y cuando uno lo diagnostica, el tratamiento es más difícil porque tienes que llegar a una zona que es muy reflexógena, que la gente, o sea, es muy difícil para llegarlo y tratarlo. Menos mal que no es tan frecuente. Ok. ¿Y con qué frecuencia logras estadificar el tipo de BPH? ¿Es lo común en ustedes hacer tipificaciones, PCR de estas lesiones? No, nosotros generalmente cuando vemos esas lesiones, lo único que hacemos muchas veces es extraerlas, las extraemos y muchas veces las mandamos a biopsia, las biopsiamos, tal. Pero con mucha frecuencia tú lo haces, le das al paciente su muestra, tal, y a veces ni vuelve. Ni vuelven. Ni vuelven. Correcto. ¿Por qué? Porque es eso. A veces son asintomáticos. Sí. Muchas veces hay algunos pacientes que tienen su BPH y resulta de que les da pena. Tú le haces un diagnóstico y el paciente pues se ve apenado de que tú le hagas un diagnóstico de BPH, porque justamente es una enfermedad de transmisión sexual. Exactamente, sí. Entonces, les da pena por cualquier motivo. Y entonces, mira, de repente le hace el tratamiento, le hace el diagnóstico y de repente no vuelve más. Sí, y eso es uno de los motivos y razones por la cual estos encuentros con amigos es para dilucidar, aclarar y poder llegar a la población en general a decirle qué hay de esta enfermedad, porque es una enfermedad que está muy frecuente hoy por hoy y necesitamos ir adelante de la enfermedad haciendo prevención y no haciendo tanto tratamiento, sino que ayudemos a esta población a mejorar, a visualizar esto bajo otros conceptos. ¿Okay? Entonces, eso es importante. En vías aéreas inferiores, ya hacia pulmón, tráquea, bronquio, ¿es común estas lesiones? Bueno, esa es una aunque zona. No es tu especialidad, pero Esa es una zona que no me toca no a mí exactamente, pero por ahí. hasta lo que yo he visto es hasta laringe. Yo no sé exactamente cuál es la casuística de los neumonólogos, sí, pero por lo menos la mía, yo llego hasta laringe, que hago mi diagnóstico. Bueno, he llegado hasta tráquea, inicios de tráquea. Pero no son tan frecuentes. No es tan frecuente. Gracias a Dios. Y cuando tú hablas por lo menos de la prevención, que estás hablando de la prevención, te digo que hoy en día eso es más difícil todavía. Sí. A medida que pasa el tiempo, van aumentando, sobre todo los casos
juveniles, los pacientes, los adolescentes. Sí, sí. Vienen con mucha frecuencia. Mucha frecuencia. Lo que pasa es que hay un poquito de desborde en todo esto. Me parece que hay un poquito de bastante promiscuidad en relación a esto, y no guardamos las normas, no tenemos la educación adecuada. Falta educación sexual. Claro, claro. Entonces esto es importante mantenerlo y valorarlo, el cómo prevenir, el cómo evitar de que esto suceda, pero no es tan fácil. Es muy fácil decirlo, pero hacerlo Es y que difícil. un muchacho de esa edad entienda y comprenda que el uso del preservativo es muy interesante, es muy importante, cuida, salva, y entonces tenemos que empezar por esto, ¿no? Ahora, la utilización, hay utilización de preservativos, ¿sí? Para hombres y para mujeres, ¿sí? Y entonces esto pudiese ayudarnos a solventar algo de esto. ¿Crees tú que puede ser una medida útil para esto? Claro que sí, pero eso entraría justamente en la educación sexual. Tienes que educar a las personas a usar, a los jóvenes, sus preservativos y a las muchachas también. Pero eso es algo de educación. Cuando suben las hormonas es difícil controlar eso, ¿no? ¿Cierto? Acuérdate de cuando tú eras más joven. Seguro, seguro, es así. Pero bueno, el detalle siempre, ¿cómo prevenir? A ver, ¿qué le dirías tú a un muchacho de, qué sé yo, 17, 18 años? ¿Qué le dirías tú cómo hacer prevención para este tipo de patología? Bueno, mira, la prevención diría, como acabamos de hablar ahorita, es el uso de preservativos, porque de resto, ¿cómo haces tú para decirle a un joven que está con esas hormonas a millón? Decirle, si usted va a una fiestecita, no con una noviecita, no vaya a tal, o pregúntele a la noviecita si ella es promiscua, si no es promiscua. Eso es difícil. Eso no te lo van a decir. Esto no lo van a decir. Por Eso eso no te te lo digo, van a decir. eso es difícil. Eso, Entonces, eso no se pregunta. no se pregunta. Eso no se Por pregunta. eso te digo. Entonces, ¿cuál sería en ese caso? Oye, la prevención, educación sexual, tener sus preservativos y eso. Sí. Eso es importante, manejar esos términos, el cómo puedo ayudar a los pacientes, pero también a mis hijos, ¿no? Uh-huh. ¿Cierto? Claro. Entonces, ¿cómo hace EPA? Cuidado con lo que estás haciendo, mira bien, selecciona, mira con quién te estás metiendo, el aseo genital, el aseo personal, es buscar una manera de vivir diferente, ¿no? Es modificar el tema tanto licor, drogas, promiscuidad, es decir, tratemos de, no es que nos vamos a convertir en sacerdote, en monja, no es esa la idea, pero sí enfocarnos a que debemos tener una calidad de vida y eso lo empezamos a hacer hoy. Una orientación. Una orientación. Una orientación. Lo que pasa es que cuando se trata de educación sexual es bien complicado, sobre todo ahorita con el libertinaje que hay. Por eso es que los casos que han aumentado generalmente estos son casos juveniles, Sí. adolescentes. Sí. Porque hay un libertinaje y la gente, mira, los muchachos salen, muchachos y también adultos, te lo digo. Seguro salen sí. A veces a una fiesta. Yo he tenido pacientes que dicen, mira, doctor, salí, me eché unos tragos, perdí, ahí se le olvida a uno todo. Motivos y razones. Sí, motivos y razones. Una fiesta, una cuestión tal, me conseguí a alguien, salí y estoy preocupado. Porque esa persona resulta que esto, que lo otro, tal, y ahora tengo una molestia en la garganta, etc. Entonces, es muy difícil controlarlo. Sí. Muy, muy difícil controlarlo. Es así. Sí. Pero ya que estamos en estos términos, el cáncer de vías aéreas superiores, dame una orientación de esa parte. Vamos a brincar un poquito, salir un poco del BPH. ¿Cómo está el problema neoplásico oncológico de cabeza y cuello? Menos mal que no es tan frecuente. Menos mal que no es tan frecuente. Lo que más se podría parecer, o sea, los cánceres, sobre todo a las partes de laringe, ¿ok? Muchas veces los pacientes cuando llegan con unas patologías cancerígenas laringea, llegan ya muy avanzados, porque, como te estaba diciendo hace rato, siempre examinar una laringe es más difícil que hacer un examen sencillo de faringe, ¿no?
¿Qué pasa? Hay pacientes por lo menos a veces que tienen una disfonía, se ponen roncos y no acuden al médico. O acuden tal, piensan que es una tontería, que es una gripe, que es una alergia, etcétera, y resulta pues que es algo que puede estar iniciando un BPH y luego puede haber una lesión cancerígena. A veces los cánceres cuando llegan de laringe ya llegan muy avanzados. A veces uno no sabe si pasó por una etapa de BPH o no. Sí, es difícil. Es difícil. Como método, como punto de esta conversación, cuando estaba haciendo oncología en el Hospital Luis Racetti en Caracas, urología queda justo al lado de cabeza y cuello. Hermano, el primer día que yo pasé por ahí me provocaba salir corriendo, ¿sabes? Es traumático, es duro, es fuerte esas cirugías de comando, ¿no? Que hay una desarticulación de todo el maxilar y el tratamiento es mutilantes, duro, son mutilantes, muy mutilantes, sí, sí. muy deformantes, ¿no? Pero bueno, estamos en lo que estamos y no vamos a irnos a caer tan profundo. Sí, de todos modos, sí te digo que menos mal, por eso te digo que menos mal que nosotros la frecuencia, las estadísticas no es tan alta. Exacto. Y nosotros también tenemos algo. Los cánceres generalmente de laringe son más frecuentes en Europa. Debe ser, eso tiene una incidencia muy marcada con el cigarrillo. Con el cigarrillo, exactamente. Sí, en Europa y esas zonas que son más tienden más a tener ese tipo de patología. Nosotros tenemos mucha patología dado por el cigarrillo, por ejemplo, el cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, tienen relación directa con el tabaco. Con el tabaco, ¿Okay? Compartimos ese mismo concepto, es que el cigarrillo es uno de los principales factores inductores de cáncer, ¿no? Y si a eso le colocamos factores irritantes y que producen un cambio en el metabolismo de la estructura celular con alteraciones de ADN, ARN y todas estas estructuras micro pueden desarrollar más fácilmente enfermedades neoplásicas. Sí, porque son hipóxicos, ¿no? También hay exacto, sí. Exacto. Y entonces nosotros consideramos que es importante tener una recomendación desde tu punto de vista, porque ya el tiempo nos consume y el querer dar información lo queremos compactar. ¿Qué le dirías tú a nuestra población que nos está viendo? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo vivir mejor? Yo te puedo decir eso, pero también te puedo decir de que hay papilomatosis laringea en el recién nacido. Sí, claro. Claro, que no hemos tocado ese punto, pero por eso es que quería tocártelo ahorita, porque la población dirá, bueno, pero un niño que tiene tal y no tiene relaciones sexuales, no tiene tal, ¿cómo viene eso? Justamente la papilomatosis laringea en niños, en el recién nacido, dependen del canal del parto. Ya a una madre contaminada, al nacer el bebé, nace y ese virus, porque el BPH es un virus, ese virus es transmitido por el canal del parto hacia el niño, hacia el bebé. Te comento algo más, los últimos trabajos publicados hablan de que ya pasa la barrera placentaria, ya en el embarazo ya está el BPH en el líquido amniótico. ¿Sí? Entonces, una de las próximas visita va a ser la neonatólogo, porque vamos a hablar sobre esa estructura, sobre esas papilomatosis de vía respiratoria. Esos niños nacen ya con patología y quiero traer a la neonatólogo para que nos explique qué pasa con esos niños. Claro, nacen y tienen enfermedad importante. Sí. Importante. Entonces ahí en ese caso, ya luego de haber aclarado ese puntico, podemos hablar de que justamente la prevención es una educación sexual. ¿Ok? Una educación porque entonces las personas, los jóvenes sobre todo, tienen que usar sus preservativos, no deben ser promiscuos. Doctor, una pregunta, ¿qué pasa con los besos? Ahí también, porque el BPH... Pensamos que es solamente sexo, pero ¿y los besos? Bueno, pero es que los besos también tienen su sí, claro. Tienen su origen sexual, porque tú vas a besar, por supuesto, porque es la atracción. Claro, pero muchos piensan que solamente es por sexo oral. Es que un beso también es contaminante. Claro, porque tú contaminas por la saliva,
por las secreciones anales, vaginales, uretrales del hombre. Entonces, por el beso también. Claro. Por el beso también. Claro, claro. De hecho, nosotros mismos, los médicos, los otorrinos, por ejemplo, debemos cuidarnos cuando llegan ese tipo de pacientes, usar tapabocas, Sí. etcétera, porque tú examinas a un paciente con un BPH, el paciente tose encima tuyo y te caen las micropartículas Es más, salivales, te contaminan. cuando estamos tratando los pacientes con BPH, cuando fulguramos las lesiones, cuando las estamos electrofulgurando, ya sea con láser, ya sea con electrobisturí, cuando la estamos manipulando, ese humito que sale cuando la estamos quemando, eso contiene el virus del BPH. Ok. Y nos podemos contaminar. Entonces, por eso te digo que justamente la prevención es bien difícil. Sí. Todas las enfermedades de transmisión sexual son muy difíciles. Dentro de este mundo de prevención y de cómo hacer, hay un tema que se llama vacuna. La vacuna para los niños que no han empezado a tener intimidad y los que ya han tenido. Hay ciertas cosas que todavía están en el caldero, en cocción, viéndose qué es lo que más conviene en diferentes poblaciones, etc. En Venezuela no fue permitido la entrada de estas vacunas hasta recientemente. Y bueno, no tenemos tanta experiencia sobre eso. Sí tenemos la experiencia de Estados Unidos, Canadá, Europa, que hacemos propia, pues la traemos a nosotros. Pero, ¿qué opinas de esas vacunas? No sé si las has indicado? Mira, ¿no? como tú has dicho, sí, es muy reciente que están aquí en Venezuela. Y te digo que eso entraría en prevención y en parte de educación sexual también. Y tratamiento. ¿Por qué? Porque tú tienes que, sí, entonces tú tienes que orientar a toda la población, sobre todo la población sexualmente activa o iniciándose, sobre todo ahorita los muchachos de 17, 18 años, bueno, a veces empiezan desde antes, pero ya desde, creo que en los Estados Unidos desde los 11 años está colocando ya esa vacuna. Sí, la vacuna a nivel internacional la están poniendo a partir de los 9 años hasta los 14. En Venezuela más o menos empiezan las relaciones íntimas a partir de los 13, 14. Entonces, sí. Pero antes de tener una relación íntima, ya estamos colocando la vacuna para evitar que esto prospere. Sí, de hecho, es una de las mejores recomendaciones que se le puede dar a la población. Los pacientes que vienen a mis consultas con ese tipo de problemas, con papilomatosis faríngea, mira, yo les digo generalmente, mire, busquen su ginecostetra o su urólogo, de manera que son los que están colocando ese tipo de vacuna ahorita. Yo no estoy seguro si los pediatras las están colocando, esa parte sí no te la puedo responder. No te lo sé responder. No te lo sé responder, pero sí sé que las dosificaciones empiezan más o menos entre 6, 7, 9 años, depende del país donde el artículo donde lo estás leyendo. Pero muy niños creo que no lo están colocando. No lo están colocando. Pero sí, pero acuérdate que los pediatras ven hasta los 12 años, 12, 13 años. O sea que, bueno, en Estados Unidos los pediatras ven hasta los 18 años. Claro. Y entonces eso es relativo. Sí. Pero yo por lo menos diría que toda la población que está iniciándose ahorita en la sexualidad debería pensar muy seriamente en colocarse su vacuna. Sí. Eso sería una prevención. Es obligante. Creo que sí. Es obligante. Creo que porque sí. ya esto desde el punto de vista urológico, ya hay lesiones premalignas a nivel de vejiga, ya hay lesiones premalignas a nivel de próstata dado por BPH. Está dicho. ¿Ok? Lesiones de uretra, de pene, de prepucio, es decir, hay una forma de diseminación y ellos pueden seguir camino. Entonces, creo que es importante, la vacunación, la educación sexual en casa, y fuera de casa, en la escuela, bachillerato, en universidad. Porque esto hay que sentar conceptos claros. Porque podemos prevenir, es más fácil prevenir, es más barato prevenir que curar. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Sí, sí, así es. Así que bueno, Reinaldo, estoy muy agradecido por toda la información que nos has dado, haber aceptado esta invitación ha sido maravillosa y quiero darte las gracias, dejarte las puertas abiertas para que tengamos una nueva
cite una nueva conversación sobre estas especialidades otorrino y podamos compartir un poco más. Reinaldo, muchas gracias a ti por haberme invitado y estamos a todos. Muy gentil y siempre un buen amigo traerlo aquí es maravilloso. Gracias. Muchas gracias por tu invitación. Gracias.